Qué bueno estar acá, familia. La verdad es que Dios ha sido muy bueno con nosotros. A veces las cosas pasan y no entendemos por qué, pero dice la palabra que con la prueba vendrá también la salida. A ver si ella me ayuda ahí un poquito con el micrófono. Uno, dos, ahora sí. Ahora sí. Técnicos. Vamos a ver qué pasa por acá. Ok, ahí vamos, ahora sí, ahora sí. Este mes vamos a estar viendo las fiestas judías y su cumplimiento en Jesús, así se llama la serie de este mes. Y hoy vamos a hablar de la fiesta de la Pascua y Jesucristo. Y empiezo así contándoles un poquito. Nos devolvemos a el Antiguo Testamento, a Moisés. Ayer hablaba con Priscila cuando íbamos en el carro y bueno, vamos a ver cómo sigue este micrófono. Y hablábamos un poquito como la historia del Antiguo Testamento, si no me voy a cambiar. Ok, vamos acá. Ábrame este, ok, ahora sí, para no tener más problemas. Y le contaba a Pri, hablábamos un poquito ahí como del Antiguo Testamento. Nos devolvemos a Moisés, ubíquese en Moisés, ahí. Criado por la hija del faraón, criado como un príncipe. Él decide hacer algunas cosas no tan buenas, mata a un egipcio, huye al desierto y estando en el desierto Dios lo llama. Ahí estuvo varios años y Dios lo llama a liberar al pueblo de Israel. Moisés se presenta ante el faraón y le dice que libere al pueblo porque ese era el mandato que Dios le había dado. El faraón no le hace caso, no le da permiso, no libera al pueblo y vienen las plagas. ¿Cuántos se ubican ahí en la historia de las plagas? La primera plaga la podemos ver en Éxodo, bueno, las plagas están de Éxodo 7 al 10. La primera fue el agua convertida en sangre. La segunda, la rana, la tercera, los mosquitos, luego las moscas, luego la muerte del ganado, luego las úlceras, luego el granizo, luego la langosta, luego las tinieblas y por último la muerte de los primogénitos. Pero si usted se devuelve de la 10 a la 1, usted se da cuenta de algo. Dios siempre es así con nosotros. Primero nos hace una advertencia. Dios nos dice, vea Sebastián, es que usted no tiene que estar mandando esos mensajes a esa mujer, por ejemplo. O vea Sebastián, es que usted deje de estar mintiendo con las cosas del trabajo. O vea Sebastián, es que usted se enoja mucho en su casa. Dios nos hace una advertencia, nos lo pone ahí en el corazón. Si nosotros hacemos caso omiso a esa advertencia, viene algo más. Entonces ya yo mentí y un cliente me agarró en la mentira y muy probablemente me vaya a recomendar mal. Después de que yo sigo en mi pecado, entonces vienen más y más y más consecuencias, porque Dios es un Dios de gracia. Dice la Biblia, Dios es lento para él, la ira y grande misericordia, pero usted no se escapa de su pecado, usted tiene que pagar las consecuencias de las cosas malas que hace. Sí, Dios nos va a dar la salida, pero hay un precio que pagar. En el caso de Egipto, fueron las plagas. Primero empezó el agua convertida en sangre y terminó con la muerte de los primogénitos. Aquí en la muerte de los primogénitos nos ubicamos. Imagínense que viene, ahorita lo vamos a leer, pero viene el ángel de Dios, el ángel de la muerte o el mismo Dios, dice ahí la palabra, y toca su puerta y su hijo mayor murió. Esas son consecuencias graves. Además murieron todos los primeros animales y demás. Vamos a orar. Oremos. Gracias Dios porque ha sido bueno. Gracias por la bendición de estar acá. Gracias porque nos ayudas en todo. Yo te pido Dios que tomes el control de todo lo que hacemos, Señor, de esta palabra, que llegue a nuestros corazones y que nos guíe en el nombre de Jesús. Y vamos a leer ahí un poquito lo que es la fiesta de la Pascua. Pero ¿cómo caemos a la fiesta de la Pascua? Caemos así. Dios le dice a Moisés que hable con el pueblo y que esa noche los va a liberar de la esclavitud.
Va a pasar el Dios matando a los primogénitos y viene la liberación. Pero ¿qué tienen que hacer? Esta es la antesala, vean la antesala. Está en Éxodo 2, ahí la vamos a leer un poquito. Dice, cuando Moisés y Aarón aún estaban en Egipto, Dios les dijo: este mes será para ustedes el primer mes del año y el más importante. Digan a todos los israelitas que el día 10 de este mes cada familia debe apartar un cordero o un cabrito para comérselo. Los animales deben ser machos de tan solo 1 año de edad y sin ningún defecto. Pero asegúrense de que el animal que elijan alcance para todos, pues cada miembro de la familia debe comer lo acostumbrado. Si una familia es muy pequeña como para comerse todo un animal, deberá compartirlo con la familia vecina. Cuando cada familia haya apartado su animal, deberá guardarlo hasta el día 14 de este mes y ese día al atardecer lo matará. Una vez que se reúnan para comer, tomarán un poco de la sangre del animal y lo untarán en el marco de la puerta de la casa. Esa noche comerán la carne del animal asada al fuego, acompañada de pan sin levadura y hierbas amargas. Nos brincamos ahí un parcito de versículos y dice el 12: esa noche recorreré todo Egipto y mataré a todos los hijos mayores de cada familia egipcia, sea hombre o animal. Yo soy el Dios de Israel y les daré su merecido a los dioses de Egipto. Pero ustedes los israelitas no deben tener miedo, la sangre que van a untar en los marcos de las puertas me servirá de señal. Cuando yo la vea, no les haré ningún daño a sus hijos mayores, sino que pasaré de largo. Y bueno, ahí finaliza. Voy a brincarme un par de versículos, caigo más o menos en el 16. Desde el primer día de la fiesta y hasta el último día no deberán tener en su casa ni un pedacito de masa con levadura. El que coma pan con levadura durante estos 7 días, sea extranjero o israelita, será expulsado entre ustedes. Además, durante estos 7 días no deberán hacer ningún trabajo. Lo único que podrán hacer es preparar su propia comida. Esta será una ley perpetua. Entonces Dios les manda, resumo todo eso, Dios les manda a buscar un cabrito o un cordero, escogerlo muy cuidadosamente. Dice ahí que sea perfecto, otras versiones lo dicen así: matarlo, asarlo y agarrar la sangre y marcar las puertas. Eso es básicamente la fiesta de la Pascua, y comer pan sin levadura. A partir de eso, esa fiesta marca el antes de la esclavitud y después de la esclavitud. Y yo les voy a enseñar, vamos a aprender juntos 3 puntos sobre Cristo y cómo Cristo es la celebración de nuestra Pascua y es la perfección en la celebración. El punto número 1 es cuando la perfección tomó nuestro lugar. Y veamos lo que dice Éxodo 12:5. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defecto. Y es que el plan de salvación para los israelitas era claro. Era: usted mata a un cabrito, mata a un cordero, marca las puertas y yo no voy a llevarme su primogénito no va a morir. Pero había un requisito: tenía que haber muerte. No era solo que, agarrara sangre de un animal viejo y la pintara. No, tenía que haber un sacrificio. Para que Dios no tomara la vida de los primogénitos, tenía que haber un sacrificio, y ese sacrificio tenía que ser un animal perfecto. No era solo la buena intención, no bastara que fuera el más grande o gordo, porque Dios, les quiero decir esto muy, muy enfático: Dios Dios no acepta sacrificios a medias. Dios nos pide entregar todo nuestro corazón. En el caso de los israelitas no iba a aceptar Dios un animal defectuoso. Entonces, a veces podemos examinarnos por ahí y decir: ¿qué estoy poniendo yo en las manos de Dios? O sea, ¿qué estoy entregando de mi vida? ¿Estoy entregando solo una parte de mi vida o estoy entregando todo? Y brinquemos un poco el tiempo y lleguemos a Jesucristo. Jesucristo fue puesto como el Cordero de Dios para sacrificio. Dice Juan 1:29, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mismo Juan el Bautista, cuando ve a Jesucristo, lo reconoce como el Cordero de Dios que quita el pecado, el Cordero puesto en sacrificio. Yo les quiero
comentar algo. A veces uno pasa por su vida, uno pasa, camina, anda de allá para acá, pero ¿cuántas veces Dios nos pone algo en el corazón y nosotros no lo hacemos? Imagínense, por ejemplo, que Juan el Bautista ve a Jesucristo y se queda así como que si nada hubiera pasado. Y a veces Dios nos pone en el corazón, vaya, ore por esa persona, abrace a esa persona, dele una palabra, o no solo eso, a veces Dios nos dice, bueno, ayúdele a esa persona económicamente o disponga su corazón para servir, y nosotros no. Es que a veces, y lo peor es aún que a veces ni siquiera nos damos cuenta de la necesidad de la gente. Vamos por la calle y vemos a alguien con necesidad y no nos damos cuenta, nos hacemos de la vista ciega. Imagínense a Juan el Bautista ahí. Juan el Bautista está predicando su mensaje, está bautizando, está haciendo ahí lo que hace para el reino, y viene Jesús y ni cuenta se da por estar centrado en el servicio. Y a veces nosotros nos ocupamos tanto, por ejemplo, del servicio, de atender a los demás, que nos perdemos la mejor parte. Tenemos que ser conscientes, andar en el Espíritu de lo que Dios nos está llamando a hacer. Y dice Primera de Pedro, en Primera de Pedro también se reconoce a Jesucristo como el Cordero. Dice Primera de Pedro 1:19, sino con la preciosa sangre de Cristo como de un Cordero sin mancha y sin defecto. Y es que la perfección tomó nuestro lugar. ¿Por qué? Porque la cruz no hubiera tenido sentido si en ella se hubiera colocado a un pecador. Imagínense que voy yo ahí, me devuelvo 2026 años, y en lugar de crucificar a Jesús me crucifican a mí. ¿Qué hubiera pasado? ¿De quién sabe dónde estarían ustedes? ¿Por qué? Porque el sacrificio tenía que ser perfecto, tenía que ser un cordero sin mancha. No podía ser un cordero que tuviera mancha. Jesucristo no pudo haber tenido pecado. ¿Por qué? Porque si hubiera tenido pecado no hubiera podido sustituir a nadie, no hubiera podido perdonarlo a usted y perdonarme a mí. Hubiera sido igual que guindaran ahí en la cruz y mataran a cualquiera de nosotros, crucificaran a cualquiera. Y en la Pascua la pureza del cordero determinaba la validez del sacrificio, pero en la cruz la santidad de Cristo determina el poder de la redención. O sea, usted redimido, como cantábamos hace ratos, por la calidad de, ¿cómo decirlo? Podemos decirlo, ser humano, Dios y ser humano, perfección que fue puesto en la cruz. Esa es la calidad de la redención que usted tiene. Y uno piensa que pusieron a alguien perfecto en esa cruz, un cordero perfecto, lo crucificaron, lo mataron. ¿Y por qué yo me devuelvo al pecado? ¿Por qué yo vivo amarrado a esto? ¿Por qué yo sigo pecando en esta área? Tenemos que entender y discernir de verdad el poder de la redención, el poder que Jesucristo nos entregó, sustituyéndonos ahí en esa cruz. Y es que nosotros no hemos sido perdonados porque somos dignos. Yo creo que mucho menos yo, y ustedes que son más santos tampoco, no éramos dignos. Somos perdonados porque el digno es Jesucristo y porque Él es perfecto y sin mancha. Si no, no hubiera servido para nada. Como el cordero en el Éxodo, en el Antiguo Testamento, era llevado perfecto, tenía que ser un cordero perfecto, así fue Jesús para nosotros. La perfección tomó nuestro lugar en la cruz para el perdón de pecados. Y caemos al punto 2. Y le puse al punto 2, la sangre que libra del juicio. Éxodo 12, verso 13 dice, la sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Y la sangre la pintaron en las puertas, no porque el rojo se veía muy bonito, no porque el rojo, no, vea qué bonito decoro la puerta, entonces agarro un poco de sangre de un cordero y la hago así. O porque combinaba con el color del barro que se usaba para armar las casas. No, la sangre en las puertas no combinaba, ni era bonita, ni decoraba bien. La sangre en las puertas era un símbolo o una señal. Era decirle al ángel de la muerte, no pase por aquí, en esta casa usted no tiene que entrar.
yo les hago una pregunta y me la hago yo mismo. ¿Hemos aceptado realmente la sangre de Jesucristo para que cuando venga el juicio final, para que cuando venga el pecado en nuestra vida sepamos decirle, no, usted por mí no va a pasar nunca? Vea la sangre de Cristo en mí. O cuando vienen esos ataques, no sé, puede ser dudas, puede ser miedo, puede ser temor, ¿estamos nosotros en autoridad de decirle a ese ataque, a esa cosa que viene a nuestra vida, a la ruina que viene a nuestra vida en cualquier área, decirle, no, usted por mí no pasa, aquí está la sangre de Cristo, en mí, véala? Tenemos la marca de Cristo en nuestros corazones, realmente, la sangre de Cristo. Dice en Éxodo 12 que la sangre era una señal visible de protección frente al juicio físico que vendría sobre Egipto. No se presenta allí como una justificación, como Pablo lo dice, sino como una señal de que una vida ya sí había sido entregada en lugar del primogénito. Ok, viene el ángel de la muerte o viene Dios y ve la sangre ahí y dice, no, aquí ya hicieron un sacrificio, yo no voy a pasar por ahí. Viene Jesús y dice, muerte, no vas a pasar por la vida de Sebastián porque él ya aceptó mi sangre como el perdón de pecados. Yo ya sustituí el sacrificio que le esperaba a él de condenación eterna. Pero tenemos que aceptar ese sacrificio y entender la redención. ¿Por qué? Porque el Cordero ya pagó el precio de la vida nuestra. Ya hubo un sacrificio, ya lo pagó. En el Nuevo Testamento Pablo toma ese principio y lo profundiza. Dice Pablo, la sangre de Cristo no solo nos libra del juicio, sino que nos justifica delante de Dios. ¿Por qué? Porque si nos devolvemos a Isaías, dice Isaías, ¡ay de mí! Soy pecador. ¿Qué pensó Isaías cuando vio a Dios? Dice, me voy a morir. Se asustó, de hecho hasta una canción hay. Se asustó y dijo, me voy a morir, vi al Todopoderoso. Pero la sangre de Jesucristo nos hace que podamos ver a Dios y decirle, Dios, aquí estoy, necesito tu ayuda, ayúdame. Dice la Biblia que solo hay un mediador entre Dios y el hombre y se llama Jesucristo. Entonces nosotros nos paramos acá, le cantamos, hablamos de su palabra, oramos, y yo puedo irme a mi casa y no sé, agarrar un rinconcito y decirle, Diosito, en el nombre de Jesús me siento muy triste, me siento muy cargado, necesito que me ayudes. Usted o yo, un ser humano pecador, con fallos, con cosas malas, podemos decirle, en tu nombre Jesús, acude al Padre y ayúdame. ¿Por qué? Porque esa es la marca de la sangre, es la mediación, es la sangre que nos libra del juicio. En el caso de Jesús vemos esta similitud. Jesús mismo dice a la hora de repartir la copa que su sangre es derramada para perdón de pecados, o sea, como una justificación del pecado. Y con el pecado, ¿qué viene? La muerte. Estábamos destinados a muerte, pero por la sangre de Jesús que fue derramada, ya no estamos destinados a la muerte. Dice Mateo 26:28, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Esa es la sangre que nos libra del juicio. La sangre derramada por Jesús, y aceptamos esa sangre. Esa sangre nos justifica delante del Padre para evitar el juicio de la muerte. Al igual que la sangre del Cordero en las puertas le decía a Dios, aquí usted no pase, aquí usted no se meta, espérese allá afuera, vaya donde el vecino. La sangre en las puertas le decía a Dios en el Éxodo, aquí no pase, vaya donde el vecino. Así tiene que ser la sangre de Cristo en nuestros corazones. Muerte, ¿dónde estás? No, aquí no. El pecado no está en mí, no vive en mí, no vivo amarrado al pecado. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo ya me salvó y me limpió. Pero también quiero añadirle algo a esto. ¿Qué pasa cuando le decimos a Dios, sí Señor, te abro la puerta de mi corazón,
te entrego mi vida, pero, Diosito, no, es que mi amor al dinero, no me lo toques. No, Diosito, es que mi amor al trabajo, eso no, eso me lo guardo. No, Diosito, no, es que como yo amo a mi esposa, es que véala ahí, véala ya. No, yo la amo mucho, a ella no me la toques. O no, Dios, es que, mi celular no, Diosito, eso no te lo entrego. Yo no puedo vivir sin eso. Te doy este pedacito, mi corazón, pero no me toques eso. Ok, hay algo importante que tenemos que conocer. Cristo hizo el sacrificio perfecto por nosotros. El cordero que se escogía en el Éxodo era perfecto. ¿Y por qué nosotros a veces nos guardamos cosas para nosotros mismos? Yo creo que es porque no entendemos de verdad que Dios quiere lo mejor para nuestras vidas y creemos que quitarnos es perder. Yo quiero que algo nos quede claro hoy, y es que cuando usted suelta algo y le dice: Dios, he cargado mucho con esto, la verdad es que ya te lo voy a entregar, no es que usted va a perder, ni yo voy a perder. Cuando le ponemos a Dios de verdad todo nuestro corazón, le vamos a ganar. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos pide entregar, si es que nos pide algo, es para hacernos plenos, es hacernos íntegros, es bendecirnos. Entonces no se guarde nada, póngalo todo ahí a los pies de Cristo. La evidencia de la redención no produce un veredicto, solo demuestra que hemos sido alcanzados por la sangre de Cristo. ¿Cómo demuestra usted que ha sido alcanzado con la sangre de Cristo? Como usted vive. Ahorita lo vamos a ver. La sangre en la puerta evitó la muerte del primogénito. La sangre en la cruz, ¿sabe qué hizo la sangre en la cruz? Absorbió el juicio que a nosotros nos correspondía. El juicio era real. Sí, el juicio para usted y para mí era real, y para la gente que está allá afuera y que no acepta a Cristo es real. Va a haber un juicio, pero también es la provisión que Dios puso por medio de su Hijo en esa cruz. Eso es más real. Entonces, usted no va a pasar por el juicio si acepta a Cristo en su corazón realmente, ni yo tampoco. La sangre no negaba que hubiera un juicio, la sangre demostraba que alguien ya había enfrentado ese juicio por nosotros. Eso se llama sustitución. Vino Dios, puso a su Hijo, y Él mismo dijo: yo entrego mi vida, nadie me la quita, yo la pongo por ellos. Él se sustituyó, Él se puso en lugar de nosotros. Deja que la sangre de Cristo hable por ti. ¿Cómo? Con tu testimonio, con tu forma de vida, con las decisiones que toman, con el servicio, con la fidelidad, con la honra a tus padres, a tu familia. Demostremos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Pues vivamos la nueva vida. Ahí caemos al punto 3. Vivamos la nueva vida en Cristo. Dice Éxodo 12:8: deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y pan sin levadura. Durante 7 días comerán pan sin levadura, de modo que deben retirar de sus casas la levadura el primer día. Eso dice el verso 15. Todo el que coma algo con levadura, desde el día primero hasta el día 7 será eliminado de Israel. Y ahí vemos como en el mismo capítulo varias veces menciona la levadura, invita al pueblo a comer pan sin levadura. Cuando la Biblia es enfática, bueno, el pastor lo ha explicado varias veces, enfática con algo, es que no lo haga y ya. En este caso, ¿qué es la levadura en este momento? El viejo hombre. ¿Cómo vivía usted y cómo vivía yo antes? Tenemos esas costumbres. Dejemos la vida antigua atrás, quitémonos el peso de encima. No entendemos y nos cuesta soltar, pero quitémonos eso. Dice 1 Corintios 5:7: desháganse de la vieja levadura, ahí en el Nuevo Testamento, para que sean masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Ya Cristo fue a la cruz, murió por usted. Deshagámonos, y por mí, deshagámonos de la vieja levadura, deshagámonos de la levadura del viejo hombre,
Dejémoslo atrás. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo. Usted no tiene que cargar con nada, usted no tiene que cargar con miedo, usted no tiene que cargar con culpa, usted no tiene que cargar con enfermedades. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo, ya Él fue sacrificado. Ahí lo dice Pablo muy claro. Este pasaje nos da una invitación a cambiar nuestra forma de vida anterior, dejando el pecado y demostrando que de verdad hemos dado cabida en nuestro corazón a Jesucristo. Y esto que hemos hablado y los hechos narrados no han sido ni son pura coincidencia. Realmente el sacrificio de Jesús es el cumplimiento del libro del Éxodo. La Pascua nació una noche en Egipto, la sentencia estaba dada, había una muerte decretada, pero también había un sustituto para esa muerte. Pablo afirma que Cristo, nuestra Pascua, está afirmando que lo que ocurrió en Egipto era figura de algo mayor. La celebración de la Pascua no es el final, ni la muerte era la sombra de lo más grande. La muerte en realidad y el sacrificio en el éxodo del Cordero era la sombra de la vida eterna que Cristo nos ha dado. En la Pascua, año a año se tenía que hacer un sacrificio. Año a año tenía que ir la familia judía o israelita y hacer un sacrificio de un cordero. Les tengo una buena noticia: Cristo murió una vez y por todas, por todos sus pecados. Año a año no tiene que venir un Cristo a morir por usted, ya hubo uno perfecto que lo hizo una vez y para siempre. Sus pecados han sido perdonados. Dice la Biblia por ahí en algún lado que Él agarra nuestros pecados y los tira al fondo del mar. Él no se acuerda de lo que hemos hecho. En Romanos 5:9 dice: y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios. Hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados del castigo de Dios. Pero a veces uno vive señalado. O sea, usted ya no va a tener castigo, Dios lo perdonó. Hemos sido perdonados de ese castigo. Pero a veces uno vive su vida en humillación, vive su vida con la cabeza abajo, vive su vida en el pobrecito yo, vive su vida lamentándose de las decisiones. Se lo dice alguien que pasó por ahí, que estuvo muchos años sentado en el pobrecito. Fueron como no sé cuántos, un montón, ni me acuerdo. Pobrecito yo, es que vino esta persona y me hizo esto. Pobrecito yo, porque de esa persona me humilló. Pobrecito yo, porque esa persona me traicionó. No me daba cuenta que ya yo no tenía castigo, que Dios me había perdonado. ¿Y cuántas veces vivimos así? Porque alguien, un ser humano como yo o como usted, me hizo algo. Yo vivía ahí humillado, vivía ahí con dolor en mi corazón y no entendía que el único que realmente me pudo señalar algo no me lo señaló, me perdonó, puso su vida por mí. Vivamos, entendamos eso, entendamos el valor del sacrificio. Y realmente esta palabra que he armado me ha llegado muchísimo al corazón, porque yo tal vez, no dimensionaba, estudiando esto un poco, bastante, yo dimensionaba realmente lo que fue el sacrificio de Jesús. Es que es el cumplimiento de un montón de cosas. Es el cumplimiento de la Biblia de tapa a tapa. Y esto me ayudó a dimensionar un poco más realmente el valor del sacrificio de Jesús y lo que conmemoramos nosotros aquí en esta iglesia mes a mes, y en muchas iglesias del mundo, casi en todas lo hacen, la cena del Señor. De verdad tenemos que pedirle a Dios de su gracia, de su misericordia, para entender realmente el precio que Él pagó en esa cruz y no vivir nuestra vida amarrados a algo, en serio. Cristo no murió como un mártir político,
como si su muerte fuera el resultado de un conflicto con el poder romano o con los religiosos de la época, porque mucha gente dice que no, que él era nada más alguien que le llevaba la contraria a la gente de la época y que fue un mártir. No, los mártires mueren por una causa. Jesús murió como su sustituto y mi sustituto. Dice que los mártires entregan su vida por lo que creen. Cristo entregó su vida por los que no podíamos salvarnos. Los mártires inspiran, pero Cristo lo redime a usted y me redime a mí. La cruz no fue solamente una ejecución injusta, ¿sí? Porque mucha gente dice, lo crucificaron, pobrecito Jesús. Qué injusta fue la gente, qué injustos fueron. No fue solo eso, fue un sacrificio intencional. Y ayer yo hablaba con Priscila. No fue que, es que yo no entendía eso, digamos. Yo decía, uy, pobrecito, sí, es que por mi culpa, por el montón de pecados que yo tengo, sí, también por eso. Pero él dijo, yo pongo mi vida por ellos, no me la están quitando, yo la doy. Y por ahí en la Biblia dice que el verdadero amigo es aquel que pone su vida por los demás. Pero piense usted, hágale un poquito de mente, si usted es madre o padre, usted dice, uy, pero si yo me muero por salvar a alguien, ¿qué va a hacer de mis hijos? O si yo me muero por ese desconocido, entonces no vale la pena. O ¿cómo voy yo a morir por esa gente que asesinó a otro? Y usted le empieza a poner peros a eso, pero Jesús dijo, yo pongo mi vida, no me la están quitando. En Juan 10:18 dice que él daba su vida voluntariamente, no fue un accidente histórico ni una derrota política, fue el propósito del cumplimiento de la redención de Dios. Por eso Pablo nos dice, no nos dice Pablo, Cristo fue una víctima, sino dice, Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. La diferencia es grandísima. Un mártir muere defendiendo una causa, pero el Cordero murió cargando la culpa suya y mía. En la primera celebración de la Pascua, después de esa noche, Israel dejó de ser esclavo. ¿Por qué? Porque Dios les dijo, bueno, van a comer el cordero, van a pintar los dinteles, yo voy a pasar y voy a matar a los primogénitos de Egipto y a sus animales, y esta noche ustedes van a pasar de ser esclavos a ser libres. Escuche eso. Murió el cordero en el Éxodo con Moisés, con las instrucciones de Moisés, y el pueblo de Israel pasó de ser esclavo a libre. Vea qué lindo esto. Murió Jesús en la cruz y usted pasó de ser esclavo a ser un libre. Ya no somos esclavos del pecado, dice su palabra. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió en esa cruz. La muerte de Él nos pasó de muerte a nosotros a vida. Él pagó el precio. Dice Hebreos 10:10, y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una sola vez y para siempre. Él nos ha perdonado, no para que nos quedemos ahí, sino para que sigamos adelante, no para que busquemos cosas pasajeras de este mundo, sino que busquemos realmente las cosas que sí importan. Él nos ha perdonado no para que vivamos en el pasado, en el pecado, sino para que dejemos esa levadura y sigamos nuestra vida en Cristo al llamamiento eterno. En Egipto la sangre evitó la muerte física, pero en Cristo la sangre vence la muerte. En Egipto fue solo para los judíos, en Cristo es para todo aquel que lo reciba, incluidos usted y yo. En Egipto el juicio pasó, sí hubo un juicio, en Cristo la justicia fue satisfecha. En Egipto una nación fue liberada, en Cristo todo el que cree es liberado.
Dice la Biblia que no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, todos somos uno solo en Cristo, todo el que le recibe. En Egipto la noche fue histórica, sí, fue una noche ahí que pasó algo muy bonito para ciertas personas nada más, para otras muy feas, pero la cruz no fue un hecho histórico, fue un hecho eterno. Una vez y para siempre, nunca pasará. La sangre en la puerta fue una señal, pero la sangre en la cruz se llama salvación para usted y para mí. Cristo no es parte de la historia, Cristo es su cumplimiento, Cristo es nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Esto no es una metáfora, es el corazón del Evangelio. Realmente esto a mí me ha, ¿cómo decirlo? Me ha como volado la cabeza, porque estudiar esto me ha llevado a entender muchísimas cosas más y a ver realmente esa cruz, ese pasaje en la cruz, ese momento diferente. Y me puse a buscar como cierta información, traté de buscar fuentes muy confiables, gente que de verdad estudia la Biblia y que sean historiadores. Y les voy a resumir como una reflexión final lo que es la Pascua y una comparación con Jesús. Sí les aclaro que no vengo a hacer una doctrina para que no se vayan de aquí, no sé, como pensando que venimos a infundir cosas que no. Lo que les voy a narrar un poquito está en la Biblia confirmado algunas partes y otras partes es estudios históricos e investigaciones históricas. Lo primero es que el cordero tenía que ser sin defecto. Escuche esto, se lo narro. Tenía que, en el templo los sacerdotes escogían un cordero, se iba uno el día 10 del mes, del primer mes del año judío, y escogía un cordero. Ese cordero tenía que ser perfecto. Se dice, no está confirmado en la Biblia, que se le hacía un pasillo, los sacerdotes y las multitudes le hacían un pasillo cuando iba el otro sacerdote con el cordero y celebraban, porque era la conmemoración de la libertad. Este cordero se escogía el día 10, tenía que ser perfecto, y del día 10 al día 14 lo examinaban. Iba otro sacerdote, iba un escriba y un fariseo, lo examinaban, lo tenían 4 días examinándolo. Escuche esto, se dice, la fecha no está confirmada, pero se dice que Jesús entró a Jerusalén en la entrada triunfal el día 10 y estuvo 4 días enseñando y lo pusieron a prueba. ¿Cómo lo pusieron a prueba? Eso está en los evangelios. Le preguntaron que si era lícito dar tributos y Jesucristo dijo: dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Vino otro grupo y le narró la historia de una mujer que se casaba con 7 hermanos y los 7 hermanos morían, y Jesucristo les dijo que cuando fuera el nuevo reino, cuando pasaran a la otra vida que Dios tenía preparada, no iban a haber casamiento, la gente no se iba a dar en casamiento. Lo pusieron a prueba también los escribas, los fariseos y los saduceos sobre su autoridad. Le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas?, le dijeron a Jesús, y Jesús les dijo: si me dicen ustedes con qué autoridad hacen esto, yo les respondo. Y después de eso dice la Biblia que nadie más se atrevía a preguntarle nada. Entonces esta persona que estuvo investigando decía que el cordero era examinado 4 días por diferentes personas, y Jesucristo estuvo ahí, lo estuvieron examinando y no hallaron defecto en él. Luego habla de la hora del sacrificio. Se dice que era entre las 12 mediodía y 6 de la tarde, pero tenía que dar chance. Si se sacrificaba muy tarde no les daba chance, porque venía el Shabbat, que es como el día de reposo. Entonces normalmente el cordero era sacrificado a eso de las 3 de la tarde para que diera tiempo de alistarlo para comerlo, porque después de las 6 de la tarde ya no podían hacer nada.
Se dice que a Jesucristo lo crucificaron y murió a eso de las 3 de la tarde, como a la hora 9 más o menos. Y ojo a esto a mí me hizo como pensar muchísimo. Cuando Jesús iba en la entrada triunfal a Jerusalén, iba montado en un burrito que nunca había sido montado y la gente lo alababa, eso está en la Biblia, le decían: Hosana, Hosana, hijo de David. Vinieron algunos maestros de la ley y le dijeron: ¿por qué permites que la gente te alabe? Y Jesucristo les contestó: si ellos no hablan, las piedras lo harán. Eso es bíblico. Se dice que Jesús, eso no se dice, a Jesucristo lo arrestaron y lo llevaron donde Poncio Pilatos. Poncio Pilatos no una ni dos, sino 3 veces dijo: no hallo pecado en él, no hallo falta en él, este hombre es inocente. Casi que dijo: me lavo las manos de la sangre de este hombre. Y ese estudioso decía que cuando Jesús hablaba de que las piedras, si la gente callaba y no lo reconocía como Dios, las piedras iban a hablar, esta persona hacía una comparación a que el Poncio Pilatos, alguien que no tenía nada que ver con el pueblo judío, no conocía nada de la ley, lo declaró inocente y lo declaró perfecto y sin mancha. Entonces decía: las piedras hablarán. ¿Y cuántas veces a nosotros nos cuesta reconocer la santidad de Dios? No tenemos la devoción, no tenemos las ganas de buscar de Él, nos alejamos de Él. Y Zacarías 9:9 se dice que el día 10 se llevó la entrada triunfal que era profetizada en Zacarías, y vemos más alegorías del asunto. Y ahorita yo les quiero contar algo. Es que Dios con su sacrificio hace las cosas perfectas. Él trae todo el paquete. Les quiero contar un milagro. Esto es para toda la iglesia. De aquí algunas pocas personas lo saben, pero la mayoría sabe y conoce que mi suegro, el papá de Pri, estaba mal. Mi suegro, el papá de Pri, estuvo 40 días en coma inducido en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Calderón Guardia. Todo lo que empezó con una pequeña gripe se complicó muchísimo y bueno, estuvo, por decirlo, muerto como 2 o 3 veces, tuvieron que reanimarlo. Y el día de ayer lo fuimos a recoger al hospital. Dios hizo la sanidad en él. Viene ahí con algunas cositas, pero creemos que Dios hace su obra perfecta. Y yo pensaba un poco en el asunto. Yo decía: Dios, de verdad que somos malagradecidos. Somos tan malagradecidos porque tiene que venir la enfermedad para unirnos en oración, unirnos como familia a orar. Pero ¿cómo nos cuesta reunirnos y unirnos a darte gracias? Para pedirte sí. Cuando necesitamos algo sí estamos ahí, pero cuando tenemos que darte gracias, ¿cómo nos cuesta a veces? Y no solo como decirle: Dios, gracias por todo lo que me das, gracias por esto, sino vivir una vida de agradecimiento. El sacrificio de Jesús fue perfecto por usted y por mí. Dice Isaías 53:5, no vamos a hacer un estudio teológico de eso, y hay gente que dice que sí, que no, bueno, dice: mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por su llaga hemos sido sanados. Cuando usted agarra el sacrificio de Jesús y le dice: sí, Dios, creo en ti, gracias por perdonarme, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, viene todo el paquete completo para usted. No es que solo vienen unas cositas, no, porque la obra que Dios hace es perfecta. Puso a su Hijo perfecto y quiere que usted llegue a la imagen de su Hijo, quiere que usted viva su vida
basado en la imagen de su Hijo, trabajando en la perfección, en la santidad, ser apartado, ser diferente a los demás. Y a veces vivimos nuestra vida malagradecidos y no entendemos eso. Hoy toca la cena, la vamos a ir repartiendo. Si quiere usted se pone de pie. El milagro para mi suegro realmente fue algo muy impresionante. Fue algo que, fue increíble, porque cuando él peor estuvo, un día, un domingo, yo recuerdo que hubo, dice Priscila, como el alegroncillo ahí, el alegroncillo burro, como lo dicen vulgarmente. Mejoró un par de días y como un día y medio, y luego tuvo como un sangrado en el pulmón y se nos fue, realmente se fue un par de veces. Y ese domingo el sábado yo le dije: Dios, pero, ¿qué está pasando? ¿Se va a morir? Así le dije yo a Dios: Dios, necesito saber, necesito, no sé, entender, necesito que me des paz, porque yo no sé para dónde va esto. Y si usted ha tenido algún familiar enfermo, usted entenderá de lo que le estoy hablando. Y recuerdo que esa noche yo le pedí a Dios, y en la madrugada me desperté, oré y me volví a dormir. Y cuando estaba dormido tuve un sueño, Dios me regaló un sueño. Estaba yo así como sentado en una casa, y estaba con la familia, y yo sentía como una presencia atrás mío, yo sentía como algo ahí, ¿verdad? Uno a veces lo siente. Y volví a ver yo, y era mi suegro. Yo decía: Dios, pero ¿qué pasó aquí? Y le dije a mi suegro: don Carlos, ¿pero qué hace usted aquí? Usted no estaba en el hospital casi muriendo. Le dije así en el sueño. Me dice: no, yo estoy bien, véame. Yo me desperté y recuerdo que me entró como un gozo muy, no sé, como muy extraño, muy pandereta, digamos. Me sentía como muy pentecostal, como el gozo del Señor de ese, ¿verdad? Yo casi que me reía solo ahí en la cama, como a las 3 de la mañana. Y yo decía: Dios, qué increíble como eres. Qué increíble. ¿Por qué? Porque si con alguien como yo, realmente alguien pecador, alguien que te ha fallado tanto, tienes la misericordia. De verdad que dice la Biblia que Dios está atento ahí a los que le buscan. Él está esperando que usted lo busque, que yo lo busque, que entreguemos nuestra vida y le pidamos a Dios. Dice que nosotros somos padres imperfectos, cuánto más Él, que es un Padre perfecto, sabe dar cosas buenas a sus hijos. Y no hablo de cosas materiales, yo hablo de sanidad del corazón. Si usted necesita hoy, si usted necesita sanidad en sus finanzas, si usted necesita sanidad en su familia, hoy es un buen día, recordando la muerte de Jesús y cómo el cumplimiento del Éxodo acá, para usted y para mí, lo tiene en sus manos. Dice la Biblia en Mateo 26: mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman, este es mi cuerpo. Podemos comer. En la Escritura se dice Isaías que su rostro fue desfigurado más que el de cualquier hombre. Eso está en Isaías 52. Y que fue herido por nuestras rebeliones. Y a veces creemos que ese sufrimiento fue simbólico, pero no, fue un sufrimiento real. Su cuerpo fue entregado por usted y por mí. Gracias, Dios, porque de verdad eres bueno. Gracias, Señor. Señor, yo te pido que entendamos realmente lo que esto significa, que tú has sido ese cordero que fue inmolado, y que hoy celebramos, Señor, pasar de esclavitud a libertad con esa Pascua perfecta que tú nos has dado. Dice el verso 27: después tomó una copa y dio gracias a ellos, diciéndoles: beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Podemos tomar.
para el perdón de pecados. Piense usted un poquito cuáles son esos pecados. Es necesario, muy necesario que dejemos esa levadura. Esa levadura es la vieja vida que llevábamos. Dejemos el pecado que tenemos ahí guardado. Dejemos eso atrás y entreguemos de verdad nuestro corazón. Dice Crónicas: si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Capítulo 7. Señor, oremos. Abrace a alguien que tenga usted a la par. Abrace a alguien, nadie se quede solo, como lo hacemos siempre. Creo que es un momento, de verdad un momento íntimo, bonito el que estamos viviendo acá. No se pierda la bendición pensando en que dejó los frijoles en la cocina. No se pierda la bendición pensando en lo que viene en la semana. Piense un poquito en esto que hemos hablado hoy. Gracias, Señor, ha sido bueno. Levanta su voz. Gracias, Dios, porque, Señor, entendemos un poco más de lo que es esta celebración tan importante, esta Pascua perfecta que tú has entregado ahí, Señor. Yo te pido, Dios, que nos llevemos algo en el corazón, Señor, que de verdad tú nos hables, Señor, que cada una de las personas que hemos entrado en este lugar, que no salgamos igual. Señor, yo te pido que lo que antes hacíamos no lo volvamos a hacer, Dios. Yo te pido que cerremos las puertas que tengamos que cerrar. Yo te pido, Señor, que cortemos las relaciones que tengamos que cortar, Señor. Que lo que está torcido, Señor, tú nos des la fuerza para enderezarlo, en el nombre de Jesús. Gracias por ese sacrificio, Señor, porque fue una vez y para siempre. No tiene que ser anualmente. Tú entregaste tu vida por nosotros para el perdón de nuestros pecados, Señor. Yo te pido que si alguien hoy está lejos de ti, aún estando sentado ahí en esa silla o estando de pie orando, Señor, si alguno de nuestros corazones está lejos de ti, algún área, Señor, que la podamos entregar realmente, que nos rindamos a tus pies, Señor. Que no pensemos en lo que viene mañana, sino que confiemos en ti siempre, Señor, a pesar de los problemas, de las luchas, de la tempestad que podamos enfrentar, Señor. Creemos en tu poder, creemos en tu amor, creemos que hemos sido redimidos y que tú has pagado el precio por nosotros. Señor, yo te pido que vivamos entendiendo eso, que apreciemos ese sacrificio que has hecho por nosotros ahí, porque tú pusiste tu vida, nadie te la quitó, tú la pusiste ahí, Señor. Yo te pido que seamos agradecidos realmente, entendiendo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, si alguien hoy está enfermo, que tú toques su corazón. Señor, si alguien está enfermo del cuerpo, Señor, si alguien está enfermo del alma, de la mente, de sus pensamientos, Señor, llega a los corazones de los que hoy estamos acá y de los que no han podido venir, Señor. Toca nuestros cuerpos, toca nuestra vida, Señor. Todo resentimiento que haya en nuestros corazones, que caiga, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Que cambiemos el lamento en danza, realmente como dice tu palabra, que cambiemos nuestra tristeza en danza, Señor. Que vivamos entendiendo la salvación y seamos agradecidos, Señor. Toca nuestras familias, Señor, los que hoy están lejos de ti. Señor, transforma a aquellos que tal vez son blasfemos en gente que te alabe a ti, Señor. Como era mi familia, Señor, un grupo de blasfemos hoy, Señor, reconocen que tú eres Dios. Cambia nuestras familias, cambia nuestros hogares, nuestros primos, nuestros tíos, Señor, nuestros hermanos. Que lo que esté dormido despierte como orábamos en la mañana, Señor. Yo te pido que no seamos igual, sino que realmente
tú transformes nuestros corazones y empecemos a vivir la nueva vida, Señor. Bendice este pueblo, Señor, bendice cada persona que hoy vino, los que no han venido, Señor, bendícelos, bendice sus casas, que haya paz, que la paz reine en nuestros corazones, en Cristo Jesús, y que no hayan malos pensamientos, Señor. Los que hoy están luchando con algo, Señor, dale las fuerzas para seguir adelante, fortalécelos. En los hogares que haya alguna deficiencia, alguna falencia, alguna necesidad, Señor, suple tú conforme a tus riquezas en gloria, y que entendamos siempre que tú eres Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y decimos amén y amén.